Antes de que te cuente mi encuentro, es importante que conozcas la historia de La Llorona. Esta historia se remonta a los tiempos de la colonización española en México. Había una vez una mujer hermosa llamada María. Ella era de origen indígena, con una belleza que atraía a muchos hombres, pero su corazón pertenecía a un hombre rico. A pesar de las diferencias en su estatus social, se enamoraron y tuvieron 3 hijos juntos. Pero la felicidad de María no duró mucho. El hombre que amaba la abandonó y a sus hijos por otra mujer. Esta traición dejó a María desesperada y llena de ira, y en un momento de locura cometió un acto terrible que la condenaría para siempre. Pero eso, queridos espectadores, lo dejaremos para la próxima escena. Ahora te contaré mi encuentro con esta figura aterradora de la mitología mexicana. La historia de La Llorona es una de tragedia y remordimiento. En un acto de desesperación y enajenación, María, la mujer hermosa de la que te hablé, tomó a sus 3 hijos y los llevó al río que corría cerca de su casa. En un acto terrible que aún resuena en las leyendas de nuestro pueblo, María ahogó a sus hijos en las aguas turbulentas del río. Después de cometer este acto atroz, la realidad golpeó a María. Llena de remordimiento por lo que acababa de hacer, se arrojó al río en un intento desesperado de unirse a sus hijos en la muerte, pero su destino no sería tan misericordioso. En lugar de encontrar la paz en la muerte, María se convirtió en La Llorona, condenada a vagar por la tierra en busca de sus hijos. El alma angustiada de María ahora recorre los ríos y lagunas de nuestro país, su lamento lleno de dolor y arrepentimiento. Cuenta la leyenda que si escuchas su llanto, debes alejarte lo más posible, ya que atrae a los incautos hacia las aguas profundas, en su eterna búsqueda de sus hijos perdidos. Y así nace La Llorona, una figura temida por todos en nuestro pueblo, cuya triste historia es un recordatorio constante de las consecuencias de nuestros actos en momentos de desesperación. Pon atención e imagina mi encuentro con La Llorona. Tenía unos 10 años y vivíamos a la orilla de la laguna de Tejocotal, en un poblado de Sinaloa, en mi hermoso país México. Mi mamá era una mujer de pueblo. Mi papá se dedicaba a la siembra del maíz que vendía en la capital. Recuerdo que era un niño muy inquieto, que siempre les hacía pasar malos ratos a mi madre, y cierto día, casi a la hora de comer, me pidió que fuera a la laguna a llenar un balde de agua. Serían las 4 de la tarde cuando tomé la cubeta y me dirigí a la laguna. Pero en el trayecto encontré a todos mis amigos jugando y sin que nada me importara, entré al partido y jugué un par de horas con ellos. Al comenzar a oscurecer, todos mis amigos se fueron y yo, recordando el encargo de mi mamá, salí corriendo por el agua. Al acercarme a la orilla me incliné para llenar la cubeta. En ese momento, vi de reojo que una mujer se me acercaba. Pensando que era mi mamá, no quise ni voltear por temor a ser golpeado. Sentí como ella levantaba la mano con la intención de pegarme y la abracé fuertemente para pedirle que me perdonara. Quise mirarla, pero ella no se dejó, pero me extrañó mucho que su vestido se sintiera acartonado y duro. Intentó abrazarme y una extraña sensación y presentimiento me invadió. Entonces me di cuenta de que no se trataba de mi madre y salí corriendo tan rápido que choqué, ahora sí, con mi mamá. Ella, lejos de estar enojada, se sentía preocupada, me abrazó y recuerdo que me dijo: ¿Dónde habías estado, muchacho condenado? Te hemos estado buscando. Lo único que pude hacer fue mirarla, no pude hablar. La carrera me tenía agotado, sin embargo, ¿quién era esa mujer que me había abrazado? Antes de que pudiera hablar, empezó a soplar un viento tan fuerte que mi madre y yo nos agachamos. Mi mamá trató de protegerme con su rebozo y fue cuando escuchamos un lamento que decía: ¡ay, mis hijos! No sé cuánto tiempo pasó, pero nunca había visto a mi madre tan espantada y nerviosa. Al llegar a casa, me quedé profundamente dormido. No supe qué le dijo ella a mi papá, pero al día siguiente corría por el pueblo la voz de que el carpintero del pueblo había muerto por un problema en el corazón, abrazando la cruz que se encuentra clavada en la orilla de la laguna, el mismo día que escuchamos el grito. Y no fuimos los únicos, pues muchos habitantes del pueblo escucharon el lamento. Un día, uno de nuestros clientes, un hombre llamado Juan, tuvo un encuentro con La Llorona cerca de la misma laguna. Era una noche tranquila, pero tal como nosotros, Juan también escuchó el lamento. ¡Ay, mis hijos!, que resonó en la quietud de la noche. Cuenta que sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando escuchó el lamento, un frío que se apoderó de todo su ser. Juan, aterrado, corrió a casa, sus pies apenas tocando el suelo mientras corría. Nunca más se acercó a la laguna por la noche, tenía demasiado miedo de lo que podría encontrar allí. Dijo que el lamento de La Llorona era el sonido más aterrador que jamás había escuchado, un lamento que todavía le persigue en sus sueños.
Juan nunca olvidará esa noche y desde entonces respeta profundamente las advertencias de su madre sobre la Llorona. No se puede jugar con los espíritus, dice Juan, son más reales de lo que nos damos cuenta. Y aunque muchos pueden descartar las historias de la Llorona como simples cuentos para asustar a los niños, para Juan y para muchos otros, en nuestro pueblo, son una realidad aterradora. Nuestro próximo relato proviene de otra cliente, una mujer llamada María. Ella también tiene una historia para compartir. Una noche, mientras volvía a casa tarde, escuchó el inconfundible lamento. ¡Ay, mis hijos!, que parecía provenir de la laguna. Al acercarse, vio una figura vestida de blanco cerca de la orilla del agua. El miedo que sintió fue tan intenso que le costaba respirar. Desde entonces, María evita la laguna a toda costa, especialmente durante la noche. Al igual que Juan, ella también respeta las advertencias de su madre sobre la Llorona. No se puede jugar con los espíritus, dice María, son más reales de lo que nos damos cuenta. María dice que nunca olvidará esa noche y siempre se asegura de estar en casa antes de que oscurezca. Para ella, al igual que para Juan, la Llorona no es solo un cuento para asustar a los niños, sino una realidad aterradora.